dar las gracias a esta casa, a Vivian, por haberme invitado. Le comentaba esta mañana que creo lo que más me gustó fue que me hicieron parte. Tengo años trabajando con adolescentes jóvenes, mis padres son pastores en República Dominicana y con el tiempo el Señor me ha dado ese amor por hablar con jóvenes, entenderlos, porque en algún momento de mi adolescencia me hubiese gustado tener a alguien que supiera lo que yo hoy sé y que de verdad que para mí es una bendición. Juan Carlos, Marieli, Clayton, Cristina, Edith, de verdad que me encantó conocerlos. Stephanie, señor, usted tiene un staff bueno, tiene un equipo bueno. Perdón, los niños están despedidos para ir con sus maestras. Siempre queremos que ellos reciban una palabra también. Ellos también son, Ellos se quedan esperando ese momento siempre para que se no lo quedan esperando. manden. A veces uno se emociona mucho y se deja, you get carried out. But ahí van corriendo, así que con sus maestras, quienes van a enseñarle la palabra. Gracias. Como seguía diciendo, darle las gracias a esas parejas. De verdad que eh, uno que ve muchos shows mexicanos en República Dominicana y uno siempre ve esta forma del mexicano bastante contento, bastante eufórico. Nunca la había visto. Pero señores, tener a Miriam y a Cristina juntas, miren, señores, eso es una inyección de gozo increíble. Y hay que reírse, de verdad que me la pasé tremendo, muchísimas gracias. Y como les dije, yo estoy a la orden para lo que sea que necesiten. Señora, ha sido una semana fuerte. Pero Dios es bueno, como decía mi esposa, como decía el pastor. Tengo un año aquí en los Estados Unidos que vine. Vivo en Manassas, Virginia. Y son tantas cosas las que el Señor ha hecho. Y oraba antes de entrar al templo y decía, Señor, gracias, porque el hecho de tú utilizar un vaso de barro que no tiene nada que ofrecer, que no tiene nada bueno para dar y que aún así Él se place en utilizarme. Y de verdad que para mí es un privilegio estar aquí, pero vamos a lo que vinimos. Yo quiero que vayan a Gálatas capítulo 5, verso 16, verso 25. Y en lo que lo buscan hay una letra profética que solamente la entendemos yo y los varones del campamento. Y usted va a ver cómo el Señor conecta a todo el mundo en espíritu ahora. Cuando yo digo lo siguiente. Uh. Ellos saben, Señor, de verdad que me gocé bastante, bastante. Gálatas 5, 16 al 25 dice lo siguiente. Digo, pues, vivan según el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne se opone al Espíritu y el del Espíritu se opone a la carne, y estos se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quisieran hacer. Pero si ustedes son guiados por el Espíritu, no están ya sujetos a la ley. Las obras de la carne se manifiestan en adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta. Acerca de ellas les advierto, como ya antes les he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Si vivimos por el Espíritu, vivamos también según el Espíritu. Padre, te adoramos y te bendecimos. Padre, porque tú eres bueno, Señor, y tus misericordias son para siempre. Gracias, Señor, por un fin de semana lleno de ti. Más que adrenalina, más que juego, estuvo lleno de ti, Señor. Gracias porque tú permites que una vez más estemos aquí compartiendo la palabra, Señor.
Padre, prepara nuestros corazones, mi corazón, mi mente, Señor, el de todos los que están aquí presentes, Señor. Padre, y que los que no estuvieron en el campamento tengan una probadita de lo que sucedió allá, Señor. Padre, gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Señores, yo no tengo título para esta prédica y les voy a decir por qué. Antes de terminar de completarla, tenía un bloqueo. Le digo, yo no sé cómo proseguir. Y yo creo que después de lo que ha pasado, yo creo que se debe llamar el maratón. Porque la vida cristiana es un maratón. Es una vida constante de muchas carreras. Vamos avanzando poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y hemos estado hablando mucho del Espíritu Santo. Hablamos del momento de comunión que tuvieron los apóstoles cuando estaban esperando por la promesa. Hablamos de ese momento cuando llega el avivamiento a ese aposento, de cómo el Espíritu Santo nos guía, de cómo el Espíritu Santo nos convence. Y después de pasar unos días con los jóvenes hablando sobre avivamiento, vamos a cerrar esta serie de prédicas con la pregunta: ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? Levante la mano. ¿Ustedes han visto novelas? Levante la mano. Pastora, mírelo ahí todito saliendo. Ustedes han visto novelas y a veces la novela está tan buena que tú dices, pero ¿y ahora? ¿Y qué pasó? O han visto Casos Cerrados, la mamá cuando están planchando viendo Casos Cerrados, que creen que todo lo que pasa ahí es cierto. Y te ven, no, doctor Apolo, que esto, que lo otro. Y usted nunca le ha dado la curiosidad de saber qué pasa después de que la doctora resuelve esos casos. Un caso de que madre se reencuentra con la hija. Ay, mi hija. Se acaba el programa y ya usted no sabe qué sucedió. Yo me imagino que los apóstoles hicieron esa pregunta después de haber recibido el Espíritu Santo. Ese momento tan chulo, tan heavy, tan cool, donde el Espíritu Santo lo visita y ellos están tan llenos del Espíritu Santo que comienzan a hablar en lenguas, que la gente se convierte y hay un éxtasis en esa habitación donde el Espíritu Santo es el autor, es el consumador, es la estrella principal, Él es el centro de atención. Pero hoy al día siguiente, ¿cómo tú compites después de haber tenido tal experiencia? ¿Cómo vamos a la realidad después de haber vivido lo que vivimos en el campamento? Donde mañana hay escuela, los que van a la escuela, donde mañana hay con dulce y todo, gloria al Señor. Entonces, para comérmelo ahora. Oh, Señor, mira. No, pero no quiero estar chupando. Señor, me da la fuerza. Ay. Yo después uno está. Aquí está la tuya, está guardada aquí para ti. Y después de toda esa parafernalia y que el Señor se está moviendo, decimos como que ¿y ahora qué hacemos? En el campamento aprendimos lo siguiente, y es que el avivamiento es donde el Espíritu Santo esté. ¿Verdad, jóvenes? Donde sea que esté el Espíritu Santo, ahí hay avivamiento, porque Él es quien le da sentido a la palabra de Dios. Él es quien nos da vida al cuerpo de Cristo, y Él es la acción en nuestro día tras día, es el cumplimiento máximo de la promesa del Señor cuando dijo: no se vayan, esperen que alguien mejor viene, que va a estar con ustedes por el resto de sus vidas. Así que si hoy tú estás avivado, es porque tú tienes al Espíritu Santo dentro de ti. Y para el que no lo tenga o esté alejado, quiero decirte que hoy es el día que tú también lo puedes recibir. Porque no hay días para el Espíritu Santo actuar. No hay día para el Espíritu Santo entrar en tu corazón y hacer como dice mi mamá, un de repente de Dios. Pero también aprendimos que el avivamiento habla más de lo que hace Dios en la vida del ser humano de lo que yo pueda hacer. Creo que ayer hacíamos la pregunta: si tu avivamiento no está mostrando las maravillas del Señor, ¿qué es lo que tienes adentro?
Porque después de todo ese asunto que el Señor se está moviendo, dicen los que estaban ahí, ¿quiénes son estos que están hablando en nuestras lenguas madres sobre las maravillas del Señor? O sea que mi avivamiento, el Espíritu Santo en mí, da como resultado que la gente se maraville por lo que Dios ha hecho en ti. Si en mi caminar con Cristo la gente no está viendo a Dios a través de mí, debo de preguntarme a quién tengo adentro. Pero ¿y ahora qué? Tengo al Espíritu Santo. Nos gozamos en ese campamento, recibimos al Señor, se brincó, se bebió leche, se hizo de todo, pero ¿y ahora qué? Ellos se ríen porque ellos saben. Ellos saben. Después de eso yo soy una nueva criatura, tengo a Cristo en el corazón. Oh Dios mío, cuánta emoción. Pero ¿qué pasa después? Yo quiero hablar un poco sobre Gálatas, súper rapidito, porque yo creo que Pablo nos explica bien cómo debemos de vivir después de tener el Espíritu Santo. Si me río mucho es que yo soy un hombre feliz, amado. En Gálatas había un debate entre los judíos y la iglesia de Gálatas, porque Pablo se dio cuenta de que los gálatas estaban desviándose de la gracia, estaban volviendo a asuntos de las leyes. Y Pablo le está diciendo, pero mis hijos, ¿qué es lo que ustedes están haciendo? ¿Quién fue que le metió en la cabeza todo esto, esta dirección? ¿Acaso no se acuerdan ustedes que el sacrificio de Cristo fue suficiente? ¿Por qué tienen que volver a donde estaban antes? Y Pablo comienza una serie de cartas y de enunciados diciéndole, deben de entender que nosotros somos justificados en Cristo. Y justificado significa que yo estoy en la relación correcta con Dios. Y le está diciendo, esa relación correcta es con Cristo Jesús. Y ya ustedes lo tienen porque tienen el Espíritu Santo. ¿Qué hacen ustedes volviendo atrás? Porque había mucho problema entre estas dos facciones, entre estos dos grupos. Uno decía, no, porque tú tienes que hacer esto. Y el otro decía, no, no tenemos que hacerlo. Y Pablo le está diciendo, señores, ¿dónde está Cristo en esta conversación? Porque debemos de recordar que Él murió por nuestros pecados y ya eso es suficiente porque la ley está completa en Él. Y si ya tú lo tienes a Él, ya no es necesario tú volver hacia atrás. Y Pablo comienza a dar una exhortación diciéndole, hermano, tienen que cuidarse. Tengan cuidado de no maltratarse unos con otros. Somos hermanos en Cristo. Comienza a hablar sobre el fruto del Espíritu diciendo, si hoy tú vives por el Espíritu, esto es lo que tú tienes que mostrar. Y comienza a hacer un listado de cosas donde demuestra las obras de uno más el fruto de otro. Pero ustedes se han preguntado por qué Pablo no considera las obras de la carne como fruto. Fíjense que él dice, más las obras de la carne. Las obras de la carne se manifiestan en tarara, 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 tarara. Y dice, más el fruto del Espíritu. Vamos a hablar un poco de la diferencia de estas dos cosas. Las obras son el resultado de algo que ya está hecho. Les voy a poner ejemplo con una manzana. Una manzana, si usted se come una manzana y usted quiere más manzanas, usted no quiere comprar la Walmart porque usted tiene un corazón de farmer, corazón de granjero, y usted quiere plantar su semillita de manzanas. Si usted deja esa manzana en el suelo, la manzana por sí sola no va a crecer, se va a secar, porque está destinada a secarse, está destinada a perecer, porque no tiene los nutrientes necesarios para seguir creciendo. Entonces lo que Pablo te está diciendo es, nosotros que somos personas que estamos llenos de pecado, porque estamos alejados de Dios, porque no tenemos a Cristo hasta que el Espíritu Santo llegue, los resultados de esta vida pecaminosa son fornicación, adulterio, mentira, hechicería, borrachera, todo este tipo de cosas. Porque dice la Biblia que sin Cristo nada podemos hacer.
O sea que si yo estoy solo y no hago la labor de intimar con el Espíritu Santo, mi vida se va a secar. Porque Él es quien da vida y sentido a tu vida. Él es quien da propósito a lo que hoy tú estás haciendo. Porque sin Él no podrás entender el mensaje tan maravilloso que Dios tiene para ti a través del sacrificio de Cristo. Si hoy lloramos, si hoy brincamos, si hoy saltamos, voceamos y decimos Señor y lloramos con toda esta emoción, es porque el Espíritu Santo nos ha convencido de que sin Él nada podemos hacer. Pero fíjense que Pablo trata el fruto como algo un poco más delicado. Fíjense que él no dice los frutos, él dice el fruto del Espíritu. Hace mucho tiempo hubo un pastor que hizo un ejemplo para que nosotros pudiésemos entender cómo funciona el fruto del Espíritu. Yo creo que es el mejor ejemplo que tenemos. Ustedes saben, ustedes han visto una rama de plátano, ¿verdad? Los que comen plátano, el dominicano sabe. Si usted agarra ese ramo de plátano y usted lo corta, usted no tiene un ramo completo. Usted tiene medio ramo de plátano, ¿right? Así mismo funciona el Espíritu. Cuando tú tienes el Espíritu, todas estas cosas vienen completas. Por eso es que nosotros no decimos, yo voy a trabajar el amor, o yo voy a trabajar la paciencia primero. Porque yo no soporto al hermano Clayton. El hermano Clayton, mira, cuando él se pone a brincar con esos jóvenes, parece un muchacho. Nosotros no trabajamos el fruto por partes. Lo trabajamos completo porque el Espíritu Santo está completo en mí. Y como está dentro de mí, el resultado de mi vida con Cristo evoca que todo esto salga al mismo tiempo. A diferencia del fruto, el fruto es el resultado de una vida consciente de por quién andamos. Las obras de la carne siempre terminan siendo el resultado último de un sentimiento de rebelión en contra de aquel que nos llamó. Fíjense en lo siguiente, ¿qué es una borrachera? Es el exceso de bebida alcohólica. ¿Qué es la fornicación? Es el exceso de lujuria. ¿Qué es la hechicería? Es el exceso de curiosidad por lo oculto. O sea, si se ponen a estudiar las obras de la carne, todas estas cosas son el resultado del exceso. Y lo que Pablo está diciendo es que si tú estás viviendo por el Espíritu, tienes que cultivar ese fruto en ti para que Él pueda ser glorificado. Porque, vuelvo y repito, si en mi vida, después del campamento, después de ese momento maravilloso con el Espíritu Santo, yo no estoy mostrando a Dios en mis acciones a quién fue que recibí. El fruto es un recordatorio de que sin la gracia de Dios no podemos estar con Él. Que solo por su gracia es que usted puede estar cerca de Él, porque Él le plació buscarlo. Ahora una pregunta, yo sé que a veces es difícil cuando se habla del fruto, y como hablaba con los jóvenes, hay veces que no entendemos a totalidad qué está sucediendo a nuestro alrededor. Y hablar de algo tan abstracto como es el fruto del Espíritu puede ser un poquito complicado. Porque es difícil tener fruto cuando usted quiere darle a un hermano, Es difícil cuando usted está caminando en la calle y usted se choca con alguien, usted se cuadra automáticamente. Ellos saben. Es difícil mostrar el fruto del Espíritu en todas y cada una de las situaciones que vamos día tras día, pero déjame decirte que el Señor está contigo. Mientras más intimamos con Él, mientras más buscamos de Él, mientras más leemos su palabra, más y más y más y más y más y más y más nos llenamos de Él. Que cuando sucede cualquier situación, lo único que podemos dar hacia afuera es el fruto.
Quiero que vayamos a Salmos capítulo 1. Salmos capítulo 1 dice lo siguiente, del 1 al 3. Salmo 1. Bienaventurado el hombre que no anda en compañía de malvados, ni se detiene a hablar con pecadores, ni se sienta a conversar con blasfemos, que por el contrario se deleita en la ley del Señor, y día y noche medita en ella. Ese hombre es como un árbol plantado junto a los arroyos. Llegado el momento da su fruto y sus hojas no se marchitan. En todo lo que hace prospera. Entonces el Salmo comienza diciendo que, miren qué interesante, en mi iglesia, el domingo pasado estaban hablando de lo que era vivir una buena vida, o tener una buena vida. Y comenzamos con este pasaje. Y lo interesante es que Salmos comienza diciendo, bendecido es el hombre que no anda en compañía de malvados y que no se detiene a hablar con pecadores o conversar con blasfemos. Entonces miren lo siguiente, cuando habla de esta parte no está diciendo que usted se va a alejar de ellos, que usted se va a sentar aquí y el otro allá porque el otro es un pecador, hijo del diablo, el Señor lo reprenda. No, lo que está diciendo es que tu caminar no puede estar alineado con alguien que no tenga un sentido del bien y del mal, alineado al Señor. Porque al final del día ellos también necesitan del Señor. Si nosotros nos alejamos, ¿cómo van a llegar a Él? ¿Cierto? Entonces lo que Salmo está diciendo es bendecido el hombre, la mujer, el joven, el niño, que cuando le ofrecen hacer algo malo dice que no, porque sabe que a Dios no le agrada, que sabe que al Espíritu Santo no le agrada. Entonces son esos momentos que establecen la diferencia entre a quién tengo yo adentro. Si lo que estoy dando hacia afuera es el fruto del Espíritu o lo que estoy demostrando y dando el resultado de mi carne. Sigue diciendo, al contrario de estas personas que se viven codeando con aquellos que no están a la par con Dios, dice, se deleita en la ley del Señor y día y noche medita en ella. Yo sé que para muchos jóvenes es difícil estar en la iglesia por un sinnúmero de reglas que hay. Pero cuando amas al Señor, las instrucciones no son una carga. Son un deleite para aquellos que confían en Él. Meditar significa literalmente un murmullo susurro para sí mismo, que es una actividad estrechamente relacionada a la concentración en algo para poder entenderlo. Cuando la Biblia habla de meditar, significa que yo estoy día y noche recitando la Biblia diciendo bienaventurado. Porque tu mente está tan concentrada en lo que tú estás leyendo que tú quieres que se haga parte de ti. Mucha gente me dice, pero ¿cómo yo puedo estar más cerca del Espíritu Santo? Y dice, tienes que leer al Espíritu Santo. Tienes que leer la Biblia, meditarla, comértela, saborearla. Se oye un poquito extraño, pero sí, cuando usted comienza a leer la Biblia, hay veces que no se puede detener. Y cuando dice, pero yo no puedo, ¿cómo yo puedo meditar en medio de mi trabajo? Si yo estoy trabajando, hay que estar atendiendo a los números. Llega un momento cuando tú tienes mucho de Dios, todo lo que piensa tu mente es Dios. Y en cada momento de cada situación, el Espíritu Santo trae a colación versículos, momentos. Y hacíamos el ejemplo con los muchachos allá. Cuando no hay forma de que el Espíritu Santo pueda recordarnos algo que no sabemos. Por esa razón debemos leer la palabra, meditarla, leerla, ahí estar súper conectado para que en el momento de la necesidad el Espíritu Santo les recuerda que dice, mi palabra dice esto y lo otro. Yo quiero hacerle algunas preguntas. Cuando ustedes están enojados, ¿en quién piensan? Cuando ustedes están perdiendo la fe, ¿en quién piensan?
Cuando no tienen fuerzas, ¿en quién piensan? Hay mucha gente que me va a decir, cuando esté enojado, lo que piensan es que le voy a dar un... Qué bueno, si lo veo. Pero ¿por qué no pensamos en Moisés y lo que le costó su ira? O cuando nos falte la fe, ¿por qué no pensamos en Isaac? O cuando nos falten las fuerzas, ¿por qué no pensamos en Josué? Cuando no nos sintamos amados, ¿por qué no pensamos en Jesús? Mientras más tú conoces del Señor, el Señor se hace más evidente en tu situación. Porque dice Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Ustedes se han puesto a pensar lo que significa ese verso. Una lámpara por lo regular, usted sabe que uno no solamente la usa cuando está oscuro, ¿cierto? Y lo que va a hacer la lámpara es que le va a decir, si hay un hoyo, lo evita, ¿verdad? Pero es muy difícil caminar sin saber hacia dónde se va. Por eso dice, lumbrera mi camino. Porque mientras voy caminando, evitando los obstáculos, hay una luz que me está diciendo hacia dónde debo de ir. ¿Y cuál es mi objetivo? Que es Cristo. Porque dice la Biblia, he puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es mi norte, Él es mi gol. Hacia Él es a donde voy. Por eso su palabra me va a decir a mí, mira, aléjate del que no me conviene. Quítate del que practique pecado y recuerda que tu mirada está en Jesús. Por eso es el bendecido aquel que medita en la palabra del Señor de día y de noche. Ese hombre es como un árbol plantado junto a los arroyos. Nunca le falta el agua. Llegado el momento, da su fruto. Hay veces que creemos que el Espíritu Santo trabaja en un Chick-fil-A. ¿Se acuerdan del Chick-fil-A? Y queremos que todo sea muy rápido. Y si hay algo que el Espíritu Santo sabe, tomarse su tiempo. Él sabe tomarse su tiempo. Pero lo que sí puede estar seguro es que cuando llegue será el momento indicado. Dice que sus hojas no se marchitan. El Espíritu Santo es quien te da vida. Venía hablando con Cristina y con Edith, decíamos que cómo es posible que un cristiano que tenga a Cristo pueda estar aburrido todo el tiempo. ¿Usted no viste esta gente que siempre andan dicen en Dominicana, dicen la cara como un trucho? Yo no sé lo que un trucho, pero entiendo el refrán. Usted ve gente que se más. Tú le dices, hola fulano, hola. ¿Cómo un cristiano puede ser así? Yo no entiendo, con tanto gozo que hay en el evangelio y tanta alegría, ¿cómo yo puedo andar como si no tengo una razón de vivir? ¿Cómo la gente me va a preguntar a mí, cómo que tú siempre estás feliz? ¿O por qué tú estás feliz? ¿Cómo se van a enterar de que tengo a Cristo si yo vivo andando como aquel que no lo tiene? Dice primera de Pedro 3:15 que debemos de estar preparados para todo aquel que nos pida razón de nuestra fe. O sea que van a haber personas que nos van a preguntar, tú tienes algo que yo no tengo, ¿qué es? Los jóvenes que recibieron el Espíritu Santo, que tuvieron la curiosidad, si siguen cultivando el fruto del Espíritu, los otros jóvenes van a decir, ese muchacho es diferente. Ese muchacho tiene algo que yo no lo entiendo, yo no sé qué, pero yo lo quiero. Por eso debemos estar preparados cuando llegue. ¿Qué es lo que tú haces? El Señor es mi pastor, mi salvador, mi deleite, mi gozo, y en Él está puesta mi confianza. El fruto del Espíritu está íntimamente ligado al deleite en la palabra del Señor. Porque donde esté tu deleite, ahí estará tu fruto. Y a veces es difícil tratar con el fruto en nuestra vida. Yo creo que el Señor día tras día trae situaciones donde nosotros debemos de poner en práctica lo que aprendimos, lo que hemos visto de Él, lo que hemos meditado en Él. Y algo súper importante que creo yo que es el acto más grande de que tenemos al Espíritu Santo, es el arrepentimiento.
tener la capacidad de arrepentirnos de nuestros pecados para poder darle la oportunidad al Espíritu Santo de que su fruto siga siendo cultivado. Caminar con Cristo es reconocer que nuestra vida sin Él no es la misma y que solo Él es capaz de darle sentido y propósito a ella. Chicos, cuando caminamos con Cristo estamos diciendo: Señor, si tú no vas, yo no voy. ¿Se han visto gente que cuando quieren ir a un evento dicen: no, pero si fulano no va, yo no voy? ¿Por qué? Porque ella es su canchanchana, con él que yo voy a gozarme. Cuando usted se imagina ese escenario, yo me imagino a Cristina y a mí diciendo: miren, tú vas. No, yo no voy. Pues yo no voy. Entonces así mismo es aquel que tiene fruto y dice: Señor, si tú no vas, yo no voy. ¿Para qué? ¿Qué hay ahí? No, que mira, vamos por una discoteca. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay? No, que vamos por una fiesta a las 2 de la mañana. ¿Qué hay ahí? Porque el que tiene el fruto y su deleite está en la palabra no está donde Dios no esté. Por eso le preguntaba a los jóvenes ayer y es lo que le pregunto en el día de hoy. Si el avivamiento es donde el Espíritu Santo está, ¿dónde estás tú cuando está el Espíritu Santo? ¿Estás tú en el lugar del Espíritu Santo? ¿Estás tú con Él conectado juntos? Dice Mateo 3:8 que nosotros debemos producir frutos dignos de arrepentimiento. Porque el Espíritu Santo nos dice: tú estás mal y necesitas un Salvador, y ese Salvador es Cristo. Y cuando venimos a Cristo, que estamos cultivando ese fruto, nuestro caminar tiene que decir que hoy he probado algo diferente, algo distinto, algo que me dice que tengo propósito en la vida. Si yo no soy capaz de mostrar ese fruto, ¿quién es que está trabajando en mí? Recuerden, la labor del Espíritu Santo en nuestra vida no es solamente guiarnos a Cristo, sino también convencernos de nuestro pecado para que podamos hallar gracia para con el Padre. ¿Y qué significa andar con Cristo y convencer de pecado? Es que tenemos la capacidad de estar crucificados con Cristo. Y nuestra pasión y nuestros deseos están crucificados con Él. ¿Sabe qué significa estar crucificado de Él? Que el que está crucificado no cabe en todos los lugares. Si yo estoy crucificado y la puerta no es lo suficientemente ancha para pasar, yo estando crucificado, yo no puedo entrar. Significa que si yo estoy crucificado y estoy pasando por una puerta y yo no puedo entrar, significa que no debo de entrar. Entonces, estar crucificado con Cristo es decir: yo no voy a hacer nada que me cueste mi cruz con Cristo. No voy a hacer nada que ponga en riesgo la relación tan hermosa que he cultivado con el Espíritu Santo. Con esto no estoy diciendo que van a haber momentos donde vas a fallar. Pero lo que te estoy diciendo es que para ese momento Dios tiene gracia para ti. Dios tiene misericordia. Y cuando tú sientas que se te va a salir una lonja de la crucifixión, Él la pone, vuelve y la pone. Está dispuesta a clavarla. Que nuestra vida práctica corresponda con el principio ideal interior de nuestra vida espiritual. Es decir, nuestra posición por fe como muertos al pecado y separados de él y de la condenación de la ley. La vida por o en el Espíritu no es una influencia casual del Espíritu, sino un estado permanente en el cual estamos continuamente vivos, aunque alguna vez durmiendo inactivos. Estar en el Espíritu es estar en Él en todo momento, día y noche, en la madrugada, cuando trabajo, cuando voy a la escuela, cuando voy a la universidad, cuando estoy compartiendo con amigos. Estar en el Espíritu es estar donde esté el Espíritu Santo. Y recuerden que esto es un trabajo consciente, donde tú tienes que entender que eso es lo que tú necesitas para poder trabajarlo. Porque Salmo te está diciendo que es bendecido el que hace esta cosa. O sea que hay personas que no lo van a hacer. ¿Tú de qué lado estás?
Dice Pablo para concluir, y ya con esto termino, que si vivimos por el Espíritu, vivamos también según el Espíritu. Que no basta decir que el Espíritu me hizo libre y me avivó y me dio de todo lo que hoy yo puedo gozar en Él, sino que yo voy a caminar hacia donde Él camine. Que yo voy a leer lo que a Él le gusta leer, que yo voy a dedicarme a entender sus caminos más y más. Y le quiero leer algo de mi salmo favorito en esta temporada. Y es el Salmo 119. Dice el verso 9: ¿Cómo puede el joven limpiar su camino obedeciendo tu palabra? Yo te he buscado de todo corazón, no dejes que me aparte de tus mandamientos. En mi corazón he atesorado tus palabras para no pecar contra ti. Bendito seas, Señor. Permíteme aprender tus estatutos. Con mis labios siempre proclamo todas las sentencias que has dictado. Me alegra seguir el camino de tus testimonios, más que poseer muchas riquezas. Siempre medito en tus mandamientos y fijo mi atención en tus sendas. Mi alegría es el cumplir tus estatutos. Nunca me olvido de tus palabras. La primera vez que yo leí este salmo, se me hizo tan evidente el anhelo del salmista por entender al Señor, para obedecerlo, porque hay un deleite, hay un anhelo, hay un fervor de obedecer al Señor que yo creo que es lo que debemos de tener hoy en día. Porque Dios es tan grande, tan bueno, tan asombroso, que el único acto digno de Él es rendirse. Así que si hoy tú vives por el Espíritu, también vives según el Espíritu. Lee tu Biblia. Medita en su palabra. Acércate a Él. Deja que Él te guíe, deja que Él te instruya. Y van a haber momentos donde tú no vas a sentir nada. Van a haber momentos, van a haber días difíciles. Pero eso es como la comida. Usted piensa ahora mismo en su comida favorita. ¿La tienen? ¿Verdad? Levante la mano el que come esa comida favorita todos los días. Cuando no hay para esa comida, ¿qué comen? Lo que sea. ¿Por qué? Porque necesitan comer. Así mismo funciona la palabra del Señor. No todos los días vamos a recibir una revelación nueva del Espíritu Santo. No todos los días vamos a llorar, que se nos van a salir los mocos y vamos a derramar nuestras lágrimas ante el Señor y no va a haber nada más que el Espíritu Santo. Van a haber días que no va a pasar nada. Pero como quiera debemos de leerla. Como quiera debemos de orar, porque cada día son más y más nutrientes que nuestra vida espiritual va requiriendo, va necesitando para poder perseverar, para que en el momento de la prueba poder decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ponte sobre tus pies.